Un asesinato en las antípodas desconcertó a muchos, especialmente a la policía. Pero en un extraño giro del destino, un artilugio en el cuerpo de la víctima registró una información vital que hizo historia en la ciencia forense. Crímenes imperfectos. Tasmania es una pequeña isla frente a la costa de Australia considerada uno de los lugares más vírgenes y remotos del planeta. En el municipio de Lefroy, por ejemplo, viven solo un puñado de residentes. Los habitantes de Lefroy son el tipo de gente a la que le gusta vivir sola hasta cierto punto. La mayoría no tienen trabajo. Calculo que posiblemente entre 20 o 25 personas, como mucho, viven en Lefroy, incluyendo también a los niños. Bien temprano, en la mañana del 9 de octubre de 2000, Ivan Jones fue a la casa de su primo para que le llevara en coche. Mientras su primo se vestía, Jones sacó al perro a pasear y encontró a uno de sus vecinos muerto. La víctima fue identificada como David Crawford, de 72 años de edad, un militar jubilado de la Marina Real Australiana. La manera en que el señor Crawford iba vestido era un claro indicativo de que había estado durmiendo. Llevaba puesto un pijama. Le habrían despertado a mitad de la noche y habría salido fuera de su casa para averiguar qué es lo que le había sacado de la cama. El médico forense, el doctor Robert Kelsall, se dirigió al lugar del crimen y trató de determinar la hora a la que Crawford había muerto. Establecer cuándo se produce una muerte es bastante difícil. Sin embargo, en aquel momento hice una medición de la temperatura del cadáver y de la temperatura ambiente. El doctor Kelsall calculó que el asesinato había tenido lugar en algún momento entre las 4 y las 7:30 de la mañana, que es cuando el cuerpo fue descubierto. Pero no había forma de determinar algo más concluyente. Esa gráfica es bastante difícil de calcular, sobre todo debido a la inexactitud de establecer la hora de una muerte a partir de la temperatura corporal. Los vecinos dijeron a la policía que habían oído a los perros ladrar justo antes del amanecer, fenómeno que no era inusual. Con toda la fauna salvaje que hay alrededor de la aldea, pudieron ser los canguros los que asustaron a los perros, o tal vez olieron la presencia de una persona. La policía no encontró indicios de haber forzado la puerta. Sin embargo, faltaba la cartera de Crawford de su dormitorio. No había síntoma alguno de haberse producido una reyerta dentro de la casa, ni tampoco hallaron huellas dactilares de otra persona. En el jardín de la entrada encontraron lo que parecía ser una mancha de sangre. Esperaron a que cayera la noche y a continuación aplicaron luminol en esa parte. Momentos después apareció una imagen clara e inconfundible. Ver aquel extremo de un hacha en la oscuridad, gracias al luminol, fue algo extraordinario. La imagen era tan nítida que los investigadores pudieron determinar qué tipo de hacha era. Era un tipo particular de hacha llamado canadiense, donde el filo se va curvando y forma una punta en ambos extremos del mismo. La parte cortante crea una especie de arco y es algo que se pudo distinguir claramente gracias al luminol. Con solo unas docenas de personas en la aldea, el asesino fue posiblemente alguien a quien Crawford conociera. Realmente cualquier hombre que pudiera blandir un hacha, o también cualquier mujer del pueblo, podría ser hasta cierto punto sospechoso. La muerte de David Crawford fue un golpe para los habitantes de Lefroy, Tasmania, quienes le consideraban una persona amable y desprendida. Ayudaba a sus convecinos del municipio de Lefroy, a la gente mayor. Acostumbraba a acompañarles a hacer la compra, les llevaba al médico, etc. No era una persona que frecuentaba las fiestas, ni le gustaba rodearse de mucha gente. Le daba mucha alegría ir a visitar a sus nietos. Era feliz haciendo cosas así, esa era su vida.
La mancha de sangre descubierta en el césped de David Crawford era sin duda alguna el dibujo de un hacha. El investigador forense pensaba que un hacha había sido con toda probabilidad el arma homicida. La prueba de ADN reveló que la sangre era de Crawford. El hacha, sin embargo, había desaparecido. Obviamente, en un pueblo tan pequeño como Lefroy, habría algún que otro hacha. Ser capaces de encontrar una manchada con la sangre de la víctima ya nos pondría en buen camino para encontrar al asesino. Como antiguo pueblo minero, Lefroy estaba horadado de galerías subterráneas, muchas de las cuales estaban anegadas de agua. Eran el lugar ideal para ocultar el arma de un crimen. Esta es una imagen real de la policía durante una de esas búsquedas. Hay una gran cantidad de pozos mineros. Utilizamos cámaras submarinas e incluso conseguimos drenar el agua de algunas de las galerías ya en desuso, cerrando la presa cercana al municipio. Albergábamos la esperanza de dar con el hacha, pero una y otra vez la suerte no nos sonreía durante los rastreos. Con la desaparición de la cartera de Crawford, la policía dio por sentado que el móvil fue el robo. Históricamente, Tasmania siempre ha tenido un nivel bajo de criminalidad, pero muchos jubilados guardaban gran cantidad de dinero en sus casas. En Tasmania la gente, especialmente los ancianos, guarda el dinero en sus casas. Y cuando se vive en un pueblo tan pequeño, los rumores circulan por todas partes, como por ejemplo que fulano tiene mucho dinero. Lo guardan debajo de un colchón, en un tarro o en lo que sea, y el rumor no para. Entonces la policía se enteró de otra interesante coincidencia. El joven que encontró el cadáver de Crawford, Ivan Jones, de 19 años, declaró haber visto a un hombre sospechoso merodeando el vecindario. Jones nos comunicó que él había avisado al señor Crawford de que alguien estaba rondando por ahí cerca, que había visto a un individuo con una linterna aquella noche alrededor de la casa y que había vuelto a aparecer un par de días o más antes del asesinato. Jones le contó a la policía lo que inicialmente le dijo a Crawford, que no pudo reconocer al hombre que merodeaba el vecindario. En una corazonada, los investigadores le preguntaron a Jones dónde estaba la noche en que asesinaron a Crawford. Él les contestó que en casa de su hermana y del novio de ella. Su coartada fue que pernoctó en casa de su hermana. Declaró haber estado durmiendo entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, periodo que cubría el momento del crimen. La hermana de Jones corroboró la coartada y dijo que, por lo que ella sabía, él no había dejado la casa en ningún momento. A continuación, la policía interrogó al primo de Jones, Darcy McLean, quien fue la segunda persona en ver el cadáver. McLean dijo que estuvo durmiendo en casa en la hora en la que se produjo el asesinato. Pero dado que vivía solo, no había forma de justificar su coartada. Entonces, Darcy le proporcionó a la policía dos informaciones de gran utilidad. Primero, dijo que alguien había robado un hacha de su casa. Y segundo, afirmó que su primo Ivan Jones se comportó de forma extraña la mañana del asesinato de David Crawford. Por el testimonio de Darcy McLean, dedujimos que era una conducta extraña en Ivan Jones el presentarse en su casa a las 7:30 de la mañana para que le llevase a casa de sus padres. Supe que él nunca le había pedido a su primo un favor así. Eso resultaba ser un comportamiento atípico. Pero Ivan Jones disponía de una coartada. Darcy McLean no. A David Crawford la autopsia se le practicó en el Royal Hobart Hospital al día siguiente del descubrimiento de su cadáver. La causa de la muerte fue un traumatismo craneal provocado por un objeto cortante, seguramente el filo de un hacha o un utensilio parecido. Crawford era un anciano de 72 años que disfrutaba de buena salud, a excepción de un pequeño problema cardíaco. Sufría de una anomalía que se llama cardiomiopatía, que simplemente es una enfermedad del corazón de origen desconocido. Entonces, el Dr. Kelsall hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la investigación. Descubrió que Crawford tenía un marcapasos implantado en el pecho. Un marcapasos sirve para estimular el corazón. Envía una energía de entre 2 y 5 voltios a dicho órgano para que lata, o sea, se contraiga uniformemente. Apenas recordaba que los marcapasos dispusieran de una unidad de registro. Con esto,
El marcapasos de Crawford podría revelar la hora exacta de su fallecimiento. Desgraciadamente, este aparato almacena información durante muy poco tiempo y a continuación, esta se borra. La autopsia tuvo lugar unas 30 horas después del asesinato, lo que significa que la memoria del marcapasos estaría ya borrada. Sabíamos que no disponíamos de mucho tiempo, que el plazo se nos acababa. Recuerdo que estaba algo nervioso, o más bien preocupado, de que no pudiéramos leer su información. El especialista en marcapasos del hospital rápidamente recopiló todo el contenido almacenado en el marcapasos y lo transfirió a un ordenador. En un sorprendente giro de los acontecimientos, este marcapasos en concreto estaba equipado de algo que muy pocos aparatos de su género tenían en aquella época. Un microprocesador que guardaba lo que se llama registro de memoria. Es algo particular de esa marca y de hecho apenas ha sido comercializado. Y por pura casualidad, el técnico experto en marcapasos se dio cuenta de que si iba a haber información alguna, sería en el registro de memoria. El software reveló una gráfica detallada que sacó a la luz una información muy valiosa. La parte interesante es que podíamos averiguar, podíamos saber a qué hora exacta se despertó la víctima, cuando salió fuera de su casa, el momento en que fue atacado y finalmente el instante en el que murió. En todo ese tiempo, hubo un periodo en el que la víctima estuvo inconsciente y desangrándose hasta morir. En ese momento fue cuando el marcapasos volvió a su estado latente. La memoria mostró que David Crawford se metió en la cama poco después de las 10 de la noche. A las 4:46 de la madrugada se despertó. A las 4:54 su corazón se aceleró hasta más de 100 latidos por minuto, que es cuando fue atacado. El forcejeo duró hasta las 5:04, momento en el que David Crawford cayó desangrándose y su corazón dejó de latir exactamente a las 5:34. Los científicos recuperaron esta información con solo unas horas de margen. Estaba a punto de ser borrada. 1 hora o quizá 2 horas más y esta información hubiera desaparecido. Además, los investigadores descubrieron por qué Crawford se levantó de la cama. Un vecino de Crawford que vivía enfrente de su casa se encontraba en el hospital y le pidió a la víctima que vigilara un poco su casa hasta que le dieran el alta. Todos sabían que el vecino estaba en el hospital. Supuestamente tendría también dinero guardado en casa. Por el testimonio de su hijo, si oía el más mínimo ruido, se levantaba y trataba de averiguar su procedencia. Lo único que tenía que hacer la policía era investigar quién no disponía de una coartada a las 5:34 de aquella madrugada. Esto me recordó una frase dicha por la mujer del presidente Roosevelt. Hay mucha gente que aparece y desaparece en nuestras vidas, pero únicamente los verdaderos amigos dejan una huella en el corazón. En este caso, nos dejó un marcapasos. Gracias al doctor Robert Kelsall y a su rápida respuesta a las informaciones del marcapasos encontrado durante la autopsia a David Crawford, los investigadores ahora sabían con exactitud la hora del deceso de la víctima. Las 5:34 de la madrugada. Con ese registro de tiempos teníamos al testigo perfecto. Era algo que no se podía contradecir durante un juicio. Ivan Jones y Darcy McLean, los dos primos hermanos que encontraron el cadáver de Crawford, eran los principales sospechosos. Y si uno de los dos fue el autor, cometió un error garrafal. De haber esperado simplemente un par de horas antes de llamar a la policía, la memoria del marcapasos de Crawford se hubiera borrado. Si hubiera yacido tendido allí más tiempo del que estuvo antes de que lo descubrieran, entonces hubiéramos perdido la información del marcapasos. Pero ¿quién fue el asesino? Darcy McLean dijo estar durmiendo a las 5:34 la noche del crimen. Vivía solo, por tanto no había forma de demostrar su coartada. También declaró que había desaparecido un hacha de su casa. Un registro en su casa no reveló nada.
Iván Jones afirmó estar durmiendo en casa de su hermana hasta que se despertó a las 6. Pero la declaración de la hermana varió ligeramente en este punto. Ella dijo ver por última vez a Iván a las 3 de la mañana, hora en la que él le pidió un cigarrillo. Pero no volvió a verle hasta las 6, cuando le oyó metido en la ducha. Así pues, nadie pudo confirmar su coartada entre las 3 y las 6 de la mañana. Y la policía pensó que el que se duchara Iván a las 6 de la mañana no era fruto de la casualidad. Una persona involucrada en un asesinato con violencia teme que le hayan quedado restos de sangre en su cuerpo. Además, los investigadores supieron que se había duchado, había tomado un baño a las 6 de la mañana y que había preparado una lavadora con su ropa, para la cual había utilizado lejía. Durante el registro de la casa de Iván, los investigadores encontraron algo posiblemente relacionado con el asesinato. Uno de nuestros detectives encontró una linterna en una cavidad del sótano de su casa. Se mantenía muy limpia, no estaba cubierta de polvo, como si no llevara allí mucho tiempo. Guardar una linterna en los cimientos de una casa es simplemente algo fuera de lo normal. Nadie haría eso a no ser que tuviera algo que ocultar. No había huellas dactilares en la linterna, así que la analista forense Deborah McCall buscó posibles restos de ADN. No hallé manchas de sangre visibles. Tomé una muestra con un bastoncito de la superficie externa de la linterna, le quité las pilas y también les pasé un algodón. Y se aseguró de pasar el bastoncito por la única parte que es fácil de olvidar de limpiar. Alrededor del interruptor, con la esperanza de encontrar células desprendidas de la piel. El ADN puede quedarse en un objeto solo con manipularlo. Si luego le pasamos un bastoncito, es muy probable obtener un perfil genético. Sorprendentemente, había suficientes células muertas para establecer un perfil de ADN. Las células cutáneas en las rendijas del interruptor no eran ni de Iván Jones, ni de Darcy McLean. Correspondían a la víctima del asesinato, David Crawford, lo que demostraba que era su propia linterna. El señor Jones, del que opino no era una persona de gran inteligencia, primeramente cometió un crimen horrendo. Y aparte de eso, guardar una linterna con restos de ADN en su casa muestra lo obtuso de mente que era. Los investigadores creen que Jones planeó asaltar la casa vacía de personas situada enfrente de la de David Crawford. Para poder entrar, Jones robó el hacha de la casa de Darcy McLean. Pero cuando entró en la vivienda, un perro del vecindario empezó a ladrar, despertando a David Crawford. Se levantó y echó mano de una linterna para ver qué ocurría. Crawford vio a Jones. Y fue entonces cuando este último le atacó. Crawford quedó tirado y sangrando de sus heridas, aunque aún seguía vivo. Jones tiró el hacha, entró en casa de la víctima y se llevó la cartera. A continuación cogió el hacha y la linterna de Crawford y se marchó. El corazón del anciano dejó de latir a las 5:34 de la madrugada. Jones se deshizo del hacha y de la cartera de Crawford, pero por algún motivo se quedó con la linterna. Para disponer de una coartada, Jones se cercioró de que su hermana y su cuñado le oyeran darse una ducha a eso de las 6 de la mañana. En un intento de reforzar su coartada, Jones se dirigió a casa de su primo a las 7:30 de esa misma mañana. Y planeó encontrar el cuerpo de Crawford junto a su primo allí de testigo, con la esperanza de que el descubrimiento le descartara a él como sospechoso. Pero Jones desconocía lo del marcapasos. Si hubiera esperado a avisar a la policía un poco más tarde, la memoria del implante se hubiera borrado mucho antes de la autopsia. Tenía una coartada perfecta. Es posible que durante el juicio hubiera sido declarado inocente por falta de pruebas. Pero esa fue la evidencia definitiva para poner a ese hombre entre rejas.
Este caso significó que era la primera vez en todo el mundo que la información de un marcapasos era presentada en un juicio por homicidio. En octubre de 2001, Ivan Jones fue condenado por asesinato y sentenciado a 20 años de cárcel. El marcapasos actuó de testigo silencioso, pero aportó al jurado todo lo que era necesario saber. Es algo que tendré en cuenta para el resto de mi carrera y animo a otros investigadores a que sepan de la importancia de los marcapasos, porque, en fin, si se desconoce el momento del fallecimiento, uno nunca sabe qué información puede aportar ese artilugio. Son cosas de las que hace unos años nunca habíamos oído hablar a la hora de resolver crímenes. Y me parece estupendo que con esa tecnología se puedan conseguir tales fines. Resulta irónico que ese señor tuviera un marcapasos para mantenerle vivo, pues obviamente se implantan para alargar la vida del paciente. Pero, sin embargo, actuó como un testigo real de lo que pasó, un instrumento, si se puede llamar así, que registró lo que estaba sucediendo de algo que nadie pudo ver.